Aló, ¿me escuchan? Hola, Juanse. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien tú? Aquí, cansado, Como todos. chuta. Así es, pucha, te sacaba la madre. Ya no quiero hacer esto. Puedes, Juanse. Ah, Tú puedes. ojalá veamos cómo me va. Estoy medio cansado. A ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, a ver, creo que voy a poner primero la primera ya. A ver, ya. Esta vaina, pero ya. Ok, chicos, a ver, lo que vamos a ver el día de hoy es referirnos a un signo clínico que se observa en caballos, que es la ataxia. Nosotros seguramente, como recordarán en la clase de semiología, hablamos acerca de este signo clínico cuando vimos la clase de examen del sistema nervioso y de igual manera lo diferenciamos en la clase de locomotor, ¿ya? En la cual básicamente, como muestra la siguiente diapositiva, la ataxia viene de una palabra, ¿no es cierto?, que significa a, sin, y taxia o taxis, que es orden o regularidad, es decir, sin orden o regularidad. Y por esa razón, la ataxia se refiere a un paso irregularmente irregular. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que en el caso de una cojera, ¿no es cierto?, es un paso irregularmente regular, ¿ya? Es decir, siempre va a presentar un mismo patrón de cojera, de incoordinación durante el paso, durante el galope, durante la marcha, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de la ataxia, un caballo atáxico es un animal que tiene un paso completamente irregularmente irregular, es decir, que cada uno de sus pasos es completamente distinto al anterior, ¿ya? No tiene una secuencia. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de este signo clínico? Existen tres, ¿ya? Que tienen como causales de una ataxia. Uno puede ser una lesión de la médula espinal en distintos segmentos, como vamos a ver posteriormente, específicamente con la enfermedad que vamos a tratar el día de hoy. Sin embargo, también existen otras dos estructuras que también tienen vinculación con la presentación de un animal que presenta ataxia, que son el sistema vestibular y el cerebelo, ¿ya? Es decir, o lesiones medulares, o lesiones vestibulares, o lesiones cerebelares van a condicionar o pueden provocar que un animal presente ataxia, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista clínico, sin duda alguna, el origen más frecuente de presentación de ataxia es a nivel de la médula espinal, específicamente a nivel cervical en el caso de los caballos, que es una malformación vertebral cervical, como lo que vamos a ver a continuación en la enfermedad. Aquí les he traído también un pequeño video para que recuerden un poco y puedan, les quede un poco claro el paso que es completamente irregularmente irregular, ¿ya? Entonces, en este caso, este caballo, como pueden ver, cada uno de los pasos son completamente distintos, tiene una incoordinación completa, ¿no es cierto?, durante su marcha. Si quieren lo puedo repetir nuevamente para que lo puedan ver. Y aquí se encuentra. Si fijan, cada uno de los pasos que tiene este animal, ¿no es cierto?, es completamente distinto con respecto al anterior, ¿ya? Entonces, como consecuencia, en este caso, tendríamos un caballo que presenta ataxia y como consecuencia, del punto de vista clínico, nos interesa determinar el origen, si se trata, si el origen es medular, vestibular o cerebral, como si fuese este caso, ¿no? Entonces, antes de hablar un poco de la malformación vertebral cervical, me voy a detener en recordarles una pequeña tarea que les había enviado durante el semestre pasado, que tiene referencia a las vías motoras. Y también vamos a ver algo acerca de las vías propioceptivas que tienen vinculación con el cuadro que vamos a ver a continuación, ¿ya?
Entonces, las vías motoras, ¿ya? Es decir, las vías que controlan el movimiento de los miembros, ¿ya? La postura del cuerpo, el tono muscular, ¿no es cierto? Son vías descendentes, es decir, son vías que se originan desde el cerebro, ¿no es cierto? O de los diferentes tipos de núcleos que se encuentran en el sistema nervioso central y posteriormente, ¿no es cierto?, estas vías descienden por la médula espinal para posteriormente controlar directamente el tono y la coordinación del tono, la coordinación de la musculatura de los miembros y de la musculatura axial, ¿ya? Dentro de las vías motoras existen dos tipos de vías descendentes que son de tipo motores, ¿ya? Existe el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos sistemas? Que el sistema piramidal principalmente controla el control muscular de la musculatura axial de los miembros tanto anteriores como posteriores, es decir, controla la musculatura flexora y extensora por debajo del codo y por debajo, ¿no es cierto?, de la rodilla, ¿ya? Es decir, este sistema, haciendo una ejemplificación de lo que sucede en nuestro caso, en el caso de los humanos, normalmente el sistema piramidal controla los movimientos finos de las manos, por ejemplo, el hecho de que nosotros queramos enhebrar una aguja está controlado básicamente por el sistema piramidal, que es un sistema completamente fino de control de los movimientos de la musculatura distal de los miembros, ¿ya? Ahora, el sistema piramidal no solamente controla a través de su tracto córtico-espinal los movimientos de la musculatura distal, sino que también existe otro tracto, que no lo vamos a hablar el día de hoy, que se llama el tracto córtico-nuclear. El tracto córtico-nuclear tiene un origen similar al córtico-espinal. Simplemente lo que sucede es que este tracto lo que hace es descender y posteriormente controlar los movimientos voluntarios de la cabeza. Es decir, como vamos a ver a la siguiente diapositiva, lo que hace es controlar, por ejemplo, los movimientos de ojos, movimientos de la boca, movimientos de la expresión facial, movimientos de la deglución, de la lengua, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por otra parte, tenemos el sistema extrapiramidal o parapiramidal, ¿ya? Que está al lado, ¿no es cierto?, del sistema piramidal. ¿Y qué es lo que hace este sistema extrapiramidal o parapiramidal? Controla la postura y coordinación de la musculatura proximal y axial, es decir, controla la musculatura sobre el codo en los miembros anteriores y por sobre la rodilla en los miembros posteriores y de igual manera también la musculatura de la columna, es decir, permite, ¿no es cierto?, mantener el peso, estabilizar el cuerpo durante el paso, ¿no es cierto? Y existe una serie de tractos del sistema extrapiramidal que son los tractos retículo espinal, vestíbulo espinal, rubro espinal, recto espinal y olivoespinal. Desde el punto de vista clínico de la enfermedad que vamos a ver el día de hoy, nos interesa hablar, y es lo que vamos a hablar posteriormente, del tracto retículo espinal y del vestíbulo espinal. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hablar primero del sistema piramidal. Normalmente, para poder entender la razón por la cual normalmente un caballo con compresión medular presenta ataxia, es importante determinar, ¿no es cierto?, el origen, el trayecto y la terminación de cada uno de los tractos que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en el caso del sistema piramidal, como habíamos hablado, controla los movimientos finos de las extremidades distales. El tracto córtico-espinal tiene un origen en la corteza cerebral, como ustedes pueden ver aquí. Aquí se encuentra la corteza cerebral, ¿ya? En esta zona, ¿ya? Y posteriormente
descienden los axones a través de la médula, ¿no es cierto?, del mesencéfalo, y posteriormente a nivel de la protuberancia de la médula oblonga se compactan estas asas o estas asas, ¿no es cierto?, y se concentran en las pirámides medulares. Una vez que se concentran en las pirámides medulares a nivel de la médula oblonga, estos haces se decusan en el tracto córtico-espinal. Es decir, el control de la musculatura izquierda, ¿no es cierto?, está regulado por el hemisferio derecho. Y al contrario, el control de los movimientos finos de la musculatura de los miembros derechos, ¿cierto?, anteriores y posteriores, está controlado por la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, porque posteriormente existe una decusación de un lado hacia otro. Entonces, como podemos ver, una vez que se decusan, estas fibras recorren la sustancia blanca de la médula espinal a través de este tracto principalmente, que es el tracto córtico-espinal lateral. Y eso posteriormente es importante porque desde el punto de vista clínico, normalmente las compresiones se generan en las zonas dorsolaterales de la médula espinal a nivel cervical. Y lo que va a suceder es que va a provocar, ¿no es cierto?, una compresión de estas vías descendentes del sistema piramidal. Ok, posteriormente, ¿dónde terminan las fibras que se iniciaron en la corteza cerebral, que se decusaron, que recorrieron la médula espinal? Posteriormente, lo que va a suceder es que se van a controlar, ¿no es cierto?, o van a terminar en el cuerno ventral de la médula espinal, ¿ya? Aquí tenemos el cuerno dorsal, el cuerno ventral, que es materia gris, ¿no es cierto?, y específicamente van a terminar, ¿no es cierto?, en el núcleo lateral de la lámina 9. Entonces tenemos en la materia gris una serie de láminas, la lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tenemos la lámina 9, ¿ya? Y esta se puede dividir en lateral y en medial. Y específicamente el tracto córtico-espinal lateral lo que va a hacer es regular, ¿no es cierto?, regular y controlar las alfa-motoneuronas que se ubican en la lámina 9. ¿Ya? Ok. Ahora, desde el punto de vista de ahí, el otro sistema que también es importante es el sistema extrapiramidal. Como ya hablamos, el sistema extrapiramidal lo que hace es controlar el control de la musculatura axial y proximal de los miembros. Y el tracto reticuloespinal, su origen es en la formación reticular. Entonces aquí en esta imagen podemos ver la formación reticular, ¿ya? Y esta formación reticular, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene aferencias de la corteza y del cerebelo, que lo que va a hacer es controlar el balance del movimiento y mantiene la postura, ¿ya? Entonces, este tracto, una vez que recibe la información, posteriormente desciende de manera ipsilateral y de igual manera desciende hacia la lámina 9 del cuerno ventral de la médula espinal, ¿ya? Aquí se encuentra, ¿no es cierto?, el tracto córtico-espinal medular, ¿ya? Aquí se encuentra. Y posteriormente, ¿no es cierto?, ¿dónde termina? Como les indiqué, también en el cuerno ventral de la médula espinal, en el núcleo medial de la lámina 9, es decir, a este nivel. ¿Y qué es lo que va a hacer? De igual manera va a controlar y va a regular, ¿no es cierto?, las alfa-motoneuronas y gamma-motoneuronas de la musculatura axial y de la musculatura proximal de los miembros. De ahí, por otra parte, también del sistema extrapiramidal también tenemos otro tracto que también es importante desde el punto de vista de controlar los movimientos de las extremidades y de la columna,
y es el tracto vestíbulo espinal, que su origen es en el núcleo vestibular, que se encuentra acá. Entonces, lo interesante y lo que hay que tener en consideración que el núcleo vestibular recibe aferencias tanto del sistema vestibular, ya que controla el equilibrio, y de igual manera, ¿no es cierto?, del cerebelo, que lo que permite es mantener siempre la sinergia muscular. Es decir, el cerebelo lo que hace es tratar de mantener siempre la postura en balance. Es decir, si un miembro comienza a flexionarse, inmediatamente es captado por el cerebelo, envía información al centro vestibular y este permite, ¿no es cierto?, que la extremidad se extienda. O si la extremidad está extremadamente extendida, está muy elevada y pierde balance el cuerpo, lo que hace es inhibir, ¿no es cierto?, la musculatura extensora, ¿ya? En el caso de este tracto vestíbulo espinal, este desciende tanto, ¿no es cierto?, ipsilateral como contralateral, ¿no es cierto?, y llega hasta el cuerno ventral de la médula espinal. Y de igual manera, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es controlar y regular las alfa-motoneuronas y gamma-motoneuronas de la musculatura axial y proximal. Entonces aquí tenemos una pequeña, ¿qué es lo que hace el sistema, el tracto vestíbulo espinal? Estimula los músculos extensores ipsilaterales e inhibición de los flexores ipsilaterales. Y también lo que hace es inhibir los músculos extensores contralaterales, ¿ya? Es decir, aumenta el tono extensor ipsilateral y disminución del tono flexor contralateral. Es decir, de esa manera, supongamos que el típico ejemplo es cuando nosotros estamos yendo en el bus, ¿no es cierto?, desde Cumbayá hacia, no sé, hacia Quito y que nos quedamos dormidos, ¿no es cierto?, y inmediatamente comenzamos a llevar hacia un lado, ¿no es cierto?, la cabeza, y no sé si es que algún momento ustedes se han dado cuenta que de un momento a otro, ¿no es cierto?, nosotros levantamos la cabeza de manera repentina, es porque el cerebelo, ¿no es cierto?, se ha dado cuenta y el sistema vestibular se ha dado cuenta que la cabeza no se encuentra en equilibrio recta, ¿no es cierto?, y envía información para que de esa manera, ¿no es cierto?, aumente el tono extensor del lado, ¿no es cierto?, que se está extendiendo y disminución del tono flexor contralateral, el cual se contrajo. Bueno, aquí tenemos el típico ejemplo de una lesión del sistema vestibular. Normalmente en el sistema vestibular pueden existir lesiones vestibulares de tipo centrales cuando comprometen el centro vestibular o cuando se trata de lesiones vestibulares periféricas, cuando hay lesiones del nervio vestibular o del oído medio. Ok, y por último tenemos la vía propioceptiva, ¿ya? Que no es otra cosa que la vía que envía información hacia los centros motores que hablamos anteriormente. Es decir, la vía propioceptiva envía la información desde las aferencias, desde los propioceptores periféricos, se va por la médula, llega a los centros motores y entrega información. Los centros motores, ¿qué es lo que hacen? Sea la corteza cerebral, el núcleo vestibular o el sistema reticular, ¿no es cierto? Y procesan esta información y envían posteriormente de manera descendente lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, el cuerpo para mantener el equilibrio y la postura del cuerpo. Las vías ascendentes existen varias: el fascículo gracilis, el fascículo cuneatus, el tracto espinocerebral, el tracto espino-reticular. Pero desde el punto de vista clínico de lo que nos interesa el día de hoy, solamente vamos a hablar del fascículo gracilis y cuneatus, ¿ya? Que se encuentran acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen del fascículo gracilis y cuneatus? Su origen son los receptores periféricos que se encuentran en los tendones, en la musculatura, en la periferia de los miembros, ¿no es cierto?, que llevan información o que traducen información mecánica, ¿no es cierto?, en forma de vibración, propioceptiva o sensaciones de peso y tacto, y lo llevan hacia la médula espinal
sin ningún tipo de acusación. Es decir, aquí se encuentra el fascículo gracilis y aquí se encuentra el fascículo cuneatus, ¿ya? Es decir, supongamos que acá tengo las aferencias, estas ingresan, ¿no es cierto?, a la médula espinal y posteriormente suben o ascienden de manera ipsilateral, es decir, la información, supongamos, de la información propioceptiva del miembro posterior izquierdo ingresa por la médula, por la médula izquierda hacia las vías motoras, ¿ya? Y simplemente lo que sucede es que esta información va a terminar en las vías motoras. Ok, entonces, ahora que ya hemos visto las vías motoras y las vías propioceptivas, vamos a hablar acerca de la enfermedad que nos interesa el día de hoy. Vamos a hablar acerca de una enfermedad que se llama malformación vertebral cervical, o CVM. Sin embargo, en los textos que les voy a subir el día de hoy, existe un sinnúmero de sinónimos por los cuales también se la conoce esta enfermedad. Se la conoce como ataxia espinal, ataxia sensitiva, ataxia sensorial equina, inestabilidad vertebral cervical, miolopatía estenótica cervical, incoordinación equina, y en la mayoría de los textos ustedes la van a encontrar como wobbler, ¿ya? Que es una palabra americana que simplemente lo que trata de decir es una inestabilidad a nivel cervical, ¿ya? ¿Y qué es la malformación vertebral cervical? Es una compresión crónica de la médula espinal a nivel cervical debido a la estenosis del canal vertebral cervical que genera ataxia y déficit motor. A ver, un poco, la vía motora sensitiva es... No, claro, la vía propioceptiva sube o asciende de manera ipsilateral, ¿ya? Entonces, eso es importante porque habitualmente, o sea, en algún porcentaje de los caballos, como ya vamos a ver en las siguientes imágenes de necropsia, vamos a ver que normalmente esta compresión es completamente simétrica, es decir, va a generar una ataxia simétrica, pero en algunos casos puede suceder que la compresión sea de un lado hacia otro. Entonces, como consecuencia, entender esto es importante porque solamente va a comprimir una vía ascendente y la otra va a estar completamente intacta. Entonces, por lo tanto, el animal puede presentar una ataxia que es asimétrica, es decir, solamente de un miembro y no así de los dos miembros que pueden estar comprometidos, ¿ya? En cambio, las vías motoras descendentes, como ya vimos, las del sistema piramidal, ¿no es cierto?, son completamente contralaterales, es decir, se decusan, y en cambio, la de las vías extrapiramidales, dependiendo del tracto, pueden ser ipsilaterales o ipsilaterales y contralaterales, ¿ya? Es decir, las vías extrapiramidales normalmente son un poco más difusas a lo que normalmente sucede con las vías piramidales. Espero que eso haya contestado. Ya, entonces, como les dije, entonces esta malformación vertebral cervical se va a generar una compresión crónica de la médula espinal a nivel cervical, ¿ya? Debido a estenosis del canal vertebral cervical, que genera ataxia, que generalmente es simétrica, y también va a generar un déficit motor, ¿ya? Va a generar una debilidad espástica de la musculatura esquelética, ¿ya? Porque lo que va a suceder es que cuando existe, ¿no es cierto?, una compresión de las vías descendentes, la neurona motora inferior va a quedar sin ningún tipo de control y, lógicamente, va a existir en estos animales una parálisis de tipo, o sea, una debilidad espástica, una parálisis espástica. Ahora, normalmente la estenosis, es decir, la estrechez del canal cervical, que eso es la estenosis, ¿no es cierto? La estenosis cervical, o la estenosis del canal vertebral, ¿no es cierto?, ocurre desde C1 a T1, ¿ya? Ahora, habitualmente lo que va a ocurrir es que existen varias clasificaciones dependiendo de algunas características de los animales, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya?
Y normalmente la malformación vertebral cervical se clasifica en dos tipos, en tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Entonces vamos a ver la clasificación de tipo 1. ¿Qué es lo que ocurre en los caballos que presentan la malformación vertebral cervical de tipo 1? Existe compresión medular por malformación ortopédica producto de osteocondrosis disecante y epifisitis. ¿Cuándo ocurre esta enfermedad? Esta enfermedad en realidad la van a ver posteriormente en el siguiente semestre. Ya es una enfermedad del desarrollo, ya la osteocondrosis disecante y la epifisitis son enfermedades del desarrollo que son típicas de animales en crecimiento, pero principalmente de caballos de rápido crecimiento, que están influenciados por dietas altas en energía y de algunos minerales, que hace que el cartílago, ¿no es cierto? Cartílago no crezca uniformemente y normalmente lo que va a generar es una enfermedad articular, principalmente de la corva, ¿ya? Que es la típica, pero también puede generar lesiones o osteocondrosis de las carillas articulares de las vértebras cervicales, ¿ya? Y esta osteocondrosis de estas carillas articulares va a generar o puede provocar compresión entre las cervicales C2 a C5. Esa es la ubicación habitual o preferente cuando tenemos una osteocondritis, o sea, una malformación vertebral cervical de tipo 1, es decir, animales jóvenes de rápido crecimiento que normalmente pueden tener efusión articular en tarso, y principalmente también en rodilla, ¿no es cierto? Y esos animales, si es que nosotros los examinamos, es probable que presenten osteocondrosis disecante, ¿no es cierto?, de las carillas articulares de las vértebras cervicales C2 a C5. Y lo interesante también de este caso de la malformación vertebral cervical de tipo 1 es que es una estenosis dinámica, es decir, cuando los animales flexionan un poco el cuello o se los fuerza a flectar el cuello, comprime la médula y se exterioriza con más, se observa con mayor detenimiento, ¿no es cierto?, una ataxia. Es decir, supongamos que el caballo presenta ataxia leve, pero nosotros hacemos o lo flexionamos o extendemos el cuello, genera la compresión y esta ataxia se vuelve mucho más severa, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes para esta enfermedad? Para el tipo 1, animales jóvenes en crecimiento, fina sangre de carreras son los caballos típicos o razas de crecimiento rápido, ¿ya? Y se ha observado también que existe una predisposición mayor de cerca de 3 a 1 en el caso de los machos, es decir, los machos tienen una mayor probabilidad de presentar, ¿no es cierto?, una malformación cervical vertebral a diferencia de las hembras. Ahora, en el caso de la malformación vertebral cervical de tipo 2, normalmente es una compresión medular por osteoartritis de los procesos articulares, ¿ya? Es decir, se va a observar en animales adultos inclusive ya bastante adultos, ¿ya? Viejos, en el cual, producto del desgaste normal de los cartílagos, se genera una reacción inflamatoria de las caras articulares, no solamente de las articulaciones de los miembros, sino que también de las carillas articulares de la columna vertebral. Y esto genera, ¿no es cierto?, un engrosamiento, un crecimiento excesivo de las carillas articulares y compresión del canal de la médula espinal. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este de aquí es una estenosis completamente estática, ¿ya? Es decir, no se va a incrementar el grado de ataxia si nosotros flexionamos o extendemos el cuello, ¿ya? A diferencia de lo que sucedía en el tipo 1, normalmente esta de aquí es bastante estable, es decir, el animal presenta una ataxia que es constante y normalmente, a diferencia de los caballos con tipo 1, estos caballos van a presentar una compresión a nivel de C5 de la cervical 5 a la T1, es decir,
en las zonas más caudales del cuello, a diferencia de lo que sucedía en los caballos jóvenes, que son en las zonas más craneales del cuello. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Animales adultos, pueden ser animales de cualquier raza, aquí no existe una distinción de raza, como lo que sí sucedía en el tipo 1, y como les hablaba anteriormente, también sí existe una predisposición mayor en el caso de los machos con respecto a las hembras. Ok, entonces, entrando en detalle con respecto a qué es lo que ocurre, ¿ya? Y la razón por la cual la médula espinal se comprime, existen varias razones, y esto es importante tenerlo en consideración, principalmente por el diagnóstico radiográfico que se debe hacer en esta enfermedad. Entonces aquí tenemos una vértebra, ¿ya? Puede ser C3, C4, ¿ya? Entonces aquí tenemos un cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Epífisis, diáfisis, la lámina dorsal. Aquí tenemos otra vértebra, ¿no es cierto? El cuerpo vertebral. Aquí se encuentra la lámina dorsal. Y como podemos ver aquí, existe una articulación, ¿ya? Entre una vértebra y otra. Y normalmente los caballos que presentan la malformación vertebral cervical tienen una serie de hallazgos concordantes con la razón por la cual se comprime la médula. Hay que entender, ¿no es cierto?, que la médula espinal recorre el canal, ¿no es cierto?, el canal medular. Y normalmente las razones son, uno, por estrechamiento de este canal, ¿ya? Como podemos ver aquí, el canal se puede estrechar en este lugar. La otra posibilidad de que un canal cervical o medular se estreche es cuando el cuerpo de las vértebras se tiende a ser mucho más convexo. Se fijan aquí, generalmente el cuerpo vertebral en el canal es cóncavo. Sin embargo, en algunos casos, este cuerpo puede tener una forma como de cifosis, por eso está aquí la O, ¿no es cierto?, en el cual normalmente el cuerpo vertebral simplemente puede tener un abultamiento y que hace que el cuerpo vertebral en esta zona, en vez de ser cóncavo, sea convexo. Y esto hace, ¿no es cierto?, que la médula se pueda comprimir a este nivel. La otra posibilidad es que exista epífisis o proyecciones dorsales del epífisis, como vemos en esta parte de acá. Es decir, normalmente estas deberían terminar casi completamente rectas y en algunos casos estas se pueden extender hacia dorsal. Y esto es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Lo que va a generar es una compresión a este nivel. Es decir, esta zona, este epífisis, se proyecta hacia dorsal y puede generar compresión en esta zona. O la otra posibilidad es que la lámina dorsal se puede extender hacia caudal y por lo tanto puede estrechar también el canal vertebral, ¿ya? Acá también otra posibilidad es cuando existe, ¿no es cierto?, inestabilidad entre una vértebra y otra. Es decir, que puede existir una subluxación, ¿ya? Una subluxación que hace que la médula, en vez de ser o tener un recorrido uniforme, pueda estar quebrado y generar un punto de compresión producto de una inestabilidad de las vértebras en sí. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo algunas imágenes. En este caso, existe una vértebra, ¿no es cierto?, que aquí tiene las caras articulares, acá se encuentra el cuerpo vertebral y acá se encuentra el canal medular. ¿Ya? Se encuentra completamente redondeado, no existe ningún tipo de neoformación, es decir, está completamente uniforme y a través de este, ¿no es cierto?, recorre la médula espinal. En cambio, estas otras imágenes son de caballos que presentaron diferentes grados de osteoartritis en diferentes vértebras. Por ejemplo, aquí tenemos una vértebra C6, en la cual podemos ver una neoformación en las carillas articulares y dentro del canal medular. Y como ustedes pueden ver, el canal medular ahora está mucho más estrecho. Es decir, en estos lugares, básicamente lo que va a ocurrir es que la médula espinal va a estar comprimida, va a estar estrecha. Y en el caso de esta otra imagen,
podemos ver, ¿no es cierto?, que también se ha estrechado el canal medular producto de esta neoformación ósea alrededor del canal medular, ¿ya? Ahora, aquí podemos ver también una imagen, ¿ya? Como les había nombrado anteriormente, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver el cuerpo medular, el cuerpo de la vértebra, ¿no es cierto?, que en su aspecto más dorsal es completamente cóncavo. ¿Se fijan? Aquí es cóncavo. Pero fíjense en la siguiente imagen, en la siguiente vértebra. Ustedes pueden observar que esta vértebra no está cóncava, sino que está levemente, ¿no es cierto?, convexa. Y esto está provocando, ¿no es cierto?, que la médula esté estrecha en este sector, ¿ya? Nosotros, obviamente, esto ya es post-mortem, pero básicamente nosotros también podríamos observar y determinar si existe una convexidad, una proyección de la epífisis, un estiramiento caudal de las láminas dorsales mediante radiografía y poder tener indicios probables, ¿no es cierto?, de compresión a nivel medular, ¿ya? Entonces, lo importante tener en consideración, a diferencia de las otras enfermedades que habíamos visto, como por ejemplo rabia, encefalitis u otras, ¿no es cierto?, que son enfermedades difusas, esta es una lesión completamente focal y compromete principalmente estas zonas. ¿Compromete qué zonas? Compromete este sector, es decir, la zona dorsal de la médula espinal, estos puntitos rojos, y como ustedes recuerdan, por ese lugar, ¿no es cierto?, recorren el fascículo gracilis y cuneatus, ¿ya? Lo importante tener en consideración es que normalmente el fascículo gracilis lleva información propioceptiva de los miembros posteriores. En cambio, el fascículo cuneatus lleva información propioceptiva de los miembros anteriores. Y como ustedes pueden ver aquí, ¿ya?, la lesión es principalmente a nivel del fascículo gracilis. Es decir, normalmente los animales van a presentar una ataxia mucho más marcada en los miembros posteriores que en los miembros anteriores, ¿ya? Por otra parte, podemos observar, ¿no es cierto?, que la lesión principalmente también está, o la compresión está asociado en la zona lateral de la médula, donde corren principalmente el tracto córtico-espinal lateral, que es la vía descendente, ¿no es cierto?, del sistema piramidal, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Simplemente al comprimirse esto, no se lleva información motora hacia los miembros y simplemente lo que va a ocurrir es que disminuye el control de la neurona motor inferior de los segmentos que estén comprimidos. Ok, ¿cuáles son los signos clínicos de un caballo que presenta una malformación cervical vertebral? En primer lugar, ataxia. Esta ataxia, como ya les indiqué, principalmente, en primer lugar, es de miembros posteriores. En segundo lugar, es simétrica, es decir, son los dos miembros, porque normalmente la compresión es simétrica. Sin embargo, en algunos casos podría existir una ataxia asimétrica, ¿ya? También va a existir déficits propioceptivos, es decir, cuando nosotros realicemos el examen neurológico y realicemos, ¿no es cierto?, las pruebas propioceptivas, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que estas van a ser positivas, es decir, el individuo no tiene razón, no tiene idea de dónde estamos nosotros colocando sus miembros y por lo tanto los miembros quedan en una posición que no les corresponde, es decir, no reacciona inmediatamente, ¿no es cierto?, a una posición que no es la habitual. De ahí posteriormente también va a existir una paresia espástica, ¿ya? Es decir, una debilidad espástica, es decir, existe debilidad de los miembros comprometidos, pero es espástica. ¿Por qué? Porque las vías motoras, principalmente las piramidales y extrapiramidales, se encuentran afectadas y dejan completamente desinhibida la neurona motora inferior y como consecuencia incrementa el tono de la neurona motora inferior, ¿ya? De ahí posteriormente también durante el examen nosotros podemos observar también algunos hallazgos interesantes de un caballo con
con ataxia producto de este cuadro. Cuando nosotros los hacemos dar vueltas en círculos cerrados, ¿ya? Generalmente el animal va a pivotear, es decir, va a mantener el miembro que se encuentra hacia adentro. Supongamos que nosotros estamos haciendo, le estamos haciendo un círculo corto con los miembros anterior y posterior izquierdo dentro del círculo, ¿ya? Es decir, los miembros anterior y posterior izquierdos se encuentran dentro del círculo corto. El miembro posterior izquierdo se va a mantener en pivoteo, es decir, va a mantenerse en el piso y va a girar en el piso, ¿ya? Es decir, el animal a dar la vuelta y se va a mantener con este pie en estación y va a dar vuelta, vuelta, vuelta en ese pie, ¿ya? En cambio, el miembro que se encuentra fuera del círculo va a dar una vuelta exagerada y bastante larga hacia afuera, ¿ya? Que es normalmente típico de los caballos que están también con este cuadro. Los otros signos clínicos más prominentes, lo otro que también les había nombrado, siempre los signos son mucho más prominentes en los miembros posteriores, principalmente porque la compresión es en el fascículo gracilis y no así tanto en el cuneatus. También puede existir dolor cervical, es decir, durante el examen clínico neurológico, nosotros podríamos hacer la dorsoflexión, dorsoextensión, ¿no es cierto?, las flexiones laterales de cuello y podemos observar que existe una disminución en el rango de movimiento o que el animal tiene antecedentes en las cuales no desea hacer ciertos giros por dolor a nivel cervical, ¿ya? O la otra es básicamente tratar de hacer una palpación, presión y determinar si es que existiese algo de dolor, pero eso en realidad es bastante subjetivo. Y por otro también puede existir incremento de la inestabilidad al subir el cuello o en superficies inclinadas. Esto principalmente en caballos que presentan un déficit, o sea, una malformación cervical vertebral de tipo 1. Cuando nosotros flexionamos o extendemos el cuello, habitualmente la ataxia se incrementa, es decir, se vuelve más exagerada la incoordinación de los miembros posteriores. De allí también, posteriormente, también podemos encontrar desgaste de la pinza del casco por la debilidad que presentan los miembros posteriores, ¿ya? Entonces puede haber un desgaste. Nuevamente, las pinzas, en vez de ser redondeadas, en algunos casos pueden ser cuadradas porque al tener debilidad, ¿no es cierto?, arrastran la pinza y cada vez, en vez de tener una forma redondeada, la pinza del casco se vuelve cuadrada por el desgaste que tiene hacia el piso. También puede existir atrofia, ¿ya? Pero es una atrofia, digamos, leve, ¿ya? También puede haber dolor cervical, como les había nombrado en el tipo 2. Puede haber deformación articular en el de tipo 1 y hay fusión articular en el tipo 1 también. Que esto es importante porque nuevamente, como la malformación cervical vertebral de tipo 1 está asociada a osteocondrosis disecante, normalmente puede existir efusión del tarso y efusión de la rodilla, es decir, no solamente va a existir ataxia en esos individuos, ¿ya?, sino que nosotros también podemos observar una efusión, es decir, la articulación va a estar distendida. ¿Qué articulaciones? El tarso va a estar distendido y la rodilla va a estar distendida, es decir, van a estar llenas de líquido sinovial, van a estar distendidas y asociadas también a ataxia, que ya nos puede hacer pensar o hacernos sospechar de una malformación cervical vertebral de tipo 1 en esos caballos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una malformación cervical vertebral? En primer lugar, la anamnesis. Ya vimos algunos antecedentes, si es que son, por ejemplo, de tipo 1, algunas razas en particular, si tiene una dieta extremadamente alta en grano, alta en energía, desbalance de algunos minerales, por ejemplo, si son machos, ¿no es cierto? Eso básicamente. En el tipo 2, ¿no es cierto? Animales adultos, algunos antecedentes de osteocondritis, ¿no es cierto? Que pueden ser algunos datos interesantes en este caso. Signos clínicos ya los vimos anteriormente, entonces por lo tanto un examen detallado neurológico y locomotor son imprescindibles para, en primer lugar, determinar si es ataxia o es una claudicación
Y en segundo lugar, si ya determinamos que es ataxia, realizar un examen neurológico para determinar los hallazgos concordantes, ¿no es cierto?, con el déficit propioceptivo que presenten estos individuos, y motor también. Lo otro que también podemos hacer es realizar un hemograma y un líquido cefalorraquídeo, pero en realidad en estos caballos, tanto su hemograma como su líquido cefalorraquídeo van a estar dentro de los parámetros para la especie. No va a haber cambios evidentes. Se podría hacer, a lo mejor, si es que nosotros sospechásemos de otras enfermedades en las cuales sí pudiese existir cambios en el hemograma y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente los métodos complementarios que se utilizan con mayor frecuencia para poder realizar una confirmación del diagnóstico de una malformación cervical vertebral en caballos es la radiografía y la mielografía. También se puede ocupar la tomografía axial computarizada, pero eso normalmente se dispone únicamente en hospitales y entonces, por lo tanto, a nivel de terreno a niveles reales es bastante, digamos, impracticable. Es decir, solamente si es que contamos con un hospital que cuente con este equipo. Bueno, entonces, tenemos acá la radiografía, que es uno de los métodos complementarios que tenemos para evaluar una compresión medular. Lo importante tener en consideración que la radiografía que se realiza en este caso es una radiografía lateral en posición neutral. ¿A qué se refiere posición neutral? Es decir, que el cuello no esté en extensión ni en flexión. Entonces, por lo tanto, el animal tiene que estar en una posición neutral, es decir, ni extendida ni flectada, es decir, como nuevamente vemos aquí en la imagen, ¿ya? De manera tal de no repercutir, ¿no es cierto?, en los valores que nosotros posteriormente vamos a analizar. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Bueno, lo otro también importante es que esta radiografía no se hace en una sola oportunidad, sino que se hacen por segmentos. Entonces nosotros tomamos primero el segmento occipito de la occipital, ¿qué dice aquí? ¿Dónde es? Para irritación. Seba, recuerdo que en pequeños existían casos de donde no se debe usar miografías por irritación. Sí, mira, en el caso ¿cómo se llama?, de la mielografía, siempre va a haber un riesgo porque en algunos casos la mielografía puede generar irritación, como bien nombras en este caso, irritación de la médula espinal, es decir, generar una inflamación de la médula y de las meninges, o otra, generar directamente, si no se realiza adecuadamente, hemorragia a nivel de la punción, ¿ya? Si la presión es demasiada, inclusive herniación de la médula oblonga a través de la cisterna magna, o en otros casos simplemente punción de la médula espinal, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista diagnóstico, les voy a subir un artículo, normalmente la radiografía es el método de elección para hacer un diagnóstico de malformación cervical vertebral, ¿ya? Sin embargo, la mielografía habitualmente lo que se hace, no tanto para confirmar, o sea, sirve para confirmar también la malformación, pero normalmente se hace para determinar dónde se tiene que operar, porque esta enfermedad se puede tratar de manera médica o quirúrgica dependiendo del grado de compresión. Y normalmente la mielografía se utiliza para fines quirúrgicos, es decir, se utiliza para determinar el lugar en el cual se tiene que realizar la descompresión desde el punto de vista quirúrgico, ¿ya? Siempre va a existir un riesgo, todo tipo de procedimiento tiene un riesgo, ¿ya? Y eso, lógicamente, el propietario, si nosotros deseamos hacer una mielografía para confirmar, el propietario tiene que tener en consideración los riesgos que tiene la mielografía en este caso, ¿ya? No sé si eso responde la pregunta. Vale, entonces, en la radiografía lateral en posición neutral se tiene que hacer por segmentos. Entonces, primero tomamos el segmento occipital del cráneo, junto con el atlas, el axis y seguramente la tercera vértebra cervical. Posteriormente, el siguiente segmento, la segunda vértebra cervical, la tercera, cuarta y quinta. Y por último, ¿no es cierto?,
tomamos otra radiografía en la cual incluye la quinta, sexta, séptima y si es que a lo mejor la primera torácica. Y de esa manera, posteriormente hacemos juntamos las tres radiografías y podemos tener la proyección completa, ¿no es cierto?, de la columna cervical, ¿ya? Es decir, no hay que tener en consideración que las radiografías no se pueden obtener en una sola toma, sino que tienen que ser realizadas en sucesivas tomas, ¿ya? Y en estas radiografías, ¿ya?, que son laterales en posición neutral, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Un poco lo que hablamos anteriormente. Subluxaciones, ¿ya?, de las vértebras, es decir, un quiebre en el canal vertebral. Si es que existe proyecciones caudales de las epífisis. Si existe, ¿no es cierto?, cifosis, ¿ya?, o un abultamiento del cuerpo vertebral, ¿ya? Si es que existe, en este caso, también neoformación en las carillas articulares a este nivel, ¿ya? O existe proyecciones caudales del arco vertebral. Es decir, el arco vertebral, si es que está extendido hacia caudal, ¿ya? Entonces, todos estos indicios desde el punto de vista, o estos hallazgos desde el punto de vista radiográfico, ya son sugerentes de una posibilidad, ¿no es cierto?, de una malformación cervical vertebral que esté generando una compresión de la médula, ¿ya? Ahora, lo que nosotros también hacemos, además de observar los hallazgos que ya hablamos anteriormente, nosotros también podemos hacer un sinnúmero de mediciones y hacemos una serie de cálculos para determinar qué tan estrecho se encuentra el canal vertebral. Entonces, aquí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, las vértebras, ¿ya? Tenemos el cuerpo vertebral, la lámina dorsal, otra lámina dorsal, otro cuerpo vertebral, y tenemos mediciones tanto intravertebrales, es decir, que le corresponden a cada una de las vértebras, es decir, existen mediciones que son propias de la cervical 3, de la cervical 4, de la cervical 5, de la cervical 6, de la cervical 7, es decir, mediciones intravertebrales, ¿ya? Y esas son las que están marcadas en verde, ¿ya? Después las vamos a ver cómo se toman. Y existe también mediciones es decir, entre dos vértebras, en el cual se toma mediciones entre una vértebra y otra y se corrige mediante la medición de una de las vértebras, ¿ya? Entonces aquí he dividido los diámetros sagitales, tanto diámetro sagital corregido intravertebral como el diámetro sagital intervertebral, ¿ya? Ahora, lo importante es tener en consideración que no se hace solamente una medición del diámetro sagital vertebral, sino que también se corrige con el tamaño de la vértebra. ¿Esto por qué se hace? Porque nosotros cuando tomamos una radiografía, no siempre vamos a estar a la misma distancia, a pesar de que lo queramos hacer. No siempre los caballos tienen el mismo tamaño de vértebras, no siempre la técnica va a ser igual, ¿no es cierto? Y puede existir, o sea, puede existir que la radiografía puede estar maxificada o puede estar mucho más grande y por lo tanto una manera de corregir el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro sagital intravertebral o intervertebral es tomar una medición de la vértebra y de esa manera nosotros corregimos este diámetro. Entonces, en el cálculo de mediciones intravertebrales, nosotros medimos el lugar más estrecho del canal, del canal vertebral, ¿ya?, que está aquí en A, y posteriormente medimos el lugar más ancho, ¿no es cierto?, del cuerpo vertebral, ¿ya?, como podemos ver aquí. Posteriormente lo que se hace es una proporción entre A y B, y inmediatamente esto de aquí nos va a dar un valor, que es la proporción sagital mínima intravertebral, ¿ya? Y para eso posteriormente vamos a tener una serie de tablas en las cuales nosotros
tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de determinar si se encuentra dentro del rango, ¿no es cierto?, es decir, el diámetro sagital se encuentra dentro del rango y es probable, ¿no es cierto?, que el diámetro de ese canal esté normal o se encuentre reducido y pueda ser sugerente, ¿no es cierto?, de una compresión medular en esa vértebra que nosotros hemos medido. Y en el otro caso, nosotros hacemos la medición intervertebral, ¿ya? En el cual la primera medición es del canal, el diámetro sagital intervertebral entre la lámina caudal de la vértebra precedente hacia el extremo dorso craneal, ¿no es cierto?, de la vértebra subsecuente. Y aquí tenemos un valor, ¿ya? Posteriormente se hace una medición de la zona más amplia de la vértebra subsecuente, ¿no es cierto?, que es en este caso la B, y sacamos nuevamente una proporción, es decir, dividimos A dividido para B, y esto inmediatamente nos va a dar la proporción o la proporción sagital mínima intervertebral, que también va a existir mediciones que son propias entre vértebras, es decir, entre C2 y C3, entre C3 y C4, entre C4 y C5, entre C6 y C7, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros, una vez que tenemos la radiografía, no solamente nos interesa encontrar hallazgos de subluxación, de prolongación del arco, de las láminas, no solamente antecedentes de osteoartritis, etcétera, etcétera, sino que también vamos a realizar en esas radiografías una serie de mediciones que nos permitan determinar si el diámetro sagital del canal vertebral se encuentra dentro del rango o por debajo del rango que le corresponde para la especie. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Existen una serie de, igual en textos, de algunos, ¿no es cierto?, que indican que cuando el diámetro sagital medio corregido es menor al 50% entre C3, C4, C5 o C6, es completamente sugestivo de malformación vertebral cervical, ¿ya? En cambio, cuando el diámetro sagital medio corregido, ¿ya?, es menor al 52% en C7, es sugestivo de malformación vertebral cervical. Es decir, nosotros, ya les voy a mostrar las tablas, si tenemos valores por debajo del 50% en C3, C4, C5 y C6, ¿ya?, del valor intravertebral, nosotros podríamos indicar que el animal es sugestivo a malformación cervical vertebral, que lógicamente tendría que estar asociado a signos clínicos y antecedentes que nos hagan sospechar, ¿no es cierto?, de que el animal está con esta enfermedad. O en C7 cuando es inferior, ¿no es cierto?, al 52%. La otra posibilidad, esto también lo saqué del texto de Mayhew, ¿ya?, que es un neurólogo neozelandés, que es un poco como el Reed de Estados Unidos, un neurólogo bastante reconocido. Él habla que también la otra posibilidad es hacer un cálculo en base al diámetro sagital medio que sea inferior a 2 desviaciones estándar respecto a la media de referencia, ¿ya? A lo mejor nos va a quedar un poco más claro esto con la siguiente imagen que tenemos acá. Entonces aquí tenemos las mediciones que son de referencia para caballos sin compresión medular, ¿ya? Entonces podemos ver las mediciones en blanco, ¿no es cierto?, que son las intravertebrales, ¿ya?, las C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Y aquí están los diámetros sagitales corregidos, o las proporciones, ¿no es cierto?, en milímetros de cada una de estas vértebras. Y por otra parte también tenemos los diámetros sagitales intervertebrales entre C2, C3, entre C3, C4, entre C4, C5, entre C5, C6 y entre C6, C7, ¿ya? Entonces, con respecto a los criterios que teníamos anteriormente, nosotros tomamos como referencia el promedio y si nosotros hacemos una medición y determinamos, ¿no es cierto?, que el animal presenta, supongamos en C3, una disminución, ¿no es cierto?, del 50% de este diámetro en C3, podríamos tener la sugestión, ¿no es cierto?, de que
existe una malformación cervical vertebral, ¿ya? Igualmente en C4, en C5 o en C6. O la otra posibilidad es, aquí también se encuentra la misma tabla, simplemente que está expresado en otros valores, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Acá están las variables intravertebrales, las variables intervertebrales en caballos sanos y en caballos con estenosis cervical. Entonces podemos hacer un ejemplo, que es el segundo criterio. Nosotros podemos hacer la medición, ¿no es cierto? La medición en un caballo y compararlos. Y nosotros habíamos hablado que si el valor es por debajo de 2 desviaciones estándar de la media de caballos sin compresión medular, es solamente de realizar un cálculo. Es decir, aquí se encuentra la desviación estándar para C4, supongamos, que es de 0.54, lo multiplicamos por 2, lo vamos a redondear, es de 1, y lo restamos básicamente del valor de la media. Es decir, vamos a tener un valor mínimo que debería presentar un caballo de 4.9 en este caso, de proporción en C4. Entonces, supongamos que en este caso, fíjense acá, el promedio, ¿no es cierto?, de los caballos que tienen una compresión medular en este caso es de 4.8. Nosotros podríamos tener un caballo, ¿no es cierto? Supongamos que hacemos la medición en C4 y tenemos una medición de 4.5, significa que está por debajo de las 2 divisiones estándar de la media del valor de referencia de caballos sin compresión medular, y por lo tanto nosotros ya tendríamos indicios de que seguramente en esa vértebra en particular existe una compresión que podría ser sugerente a malformación cervical vertebral. En tal caso, les voy a subir el texto de Mayhew, que está bastante bueno, que hace un poco más de detalle en cada una de las vértebras para que tengan antecedentes y cada uno de los criterios que están expresados en estas diapositivas para que si es que si alguien de ustedes quiere profundizar, lo puedan tener a disposición, ¿ya? Bueno, de ahí lo otro es la mielografía, que en verdad la mielografía, como les hablaba anteriormente, puede servir desde el punto de vista diagnóstico. Sin embargo, la radiografía simple, con las mediciones, ya puede ser sugerente, pero principalmente la mielografía nos permite determinar el punto exacto donde existe compresión medular, porque puede existir la posibilidad que se encuentre justo en la articulación, en el cuerpo medular, en el cuerpo ay mierda, perdón, ¿cómo se llama? En el cuerpo vertebral o en otro lugar. Entonces nos interesa desde el punto de vista médico y principalmente quirúrgico, determinar, ¿no es cierto?, el lugar exacto donde se encuentra la compresión desde el punto de vista de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista diagnóstico también se puede hacer, pero tiene riesgos, como bien se nombró anteriormente. Entonces es ideal para confirmar compresiones focales. Normalmente lo que se hace es utilizar un medio de contraste no iónico, como es el ioxol o el iopamidol, ¿ya? Que son un medio de contraste no iónicos. Normalmente, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan un set de extensión, se puede utilizar también una mariposa, catéter, jeringas, ¿no es cierto? Una serie, ¿cómo se llama?, de material de antisepsia para realizar una antisepsia como corresponde. Y la vía que se selecciona para realizar la mielografía es la vía atlanto-occipital, ¿ya? Esta es la misma vía que se ocupa para eutanasiar caballo, ¿no es cierto?, en la cual se hace un triángulo entre la tuberosidad occipital y las alas del atlas y se forma un triángulo, ¿ya? Y en la mitad del triángulo, con la aguja en dirección hacia el mentón, podemos ingresar. Ahora, normalmente lo que se hace inclusive se podría afinar mucho más el lugar de punción mediante el uso de una ecografía. Es decir, nosotros podemos antes o previamente realizar una ecografía a este nivel, determinar el punto de punción y lógicamente la cabeza también tiene que estar flexionada para que de esa manera se amplíe lo máximamente posible, ¿no es cierto?, este espacio y que nosotros podamos ingresar el catéter, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿ya?, y poder ingresar el medio de contraste. Entonces aquí ustedes, como pueden ver,
Se ha preparado el caballo, siempre la cabeza también tiene que estar en elevación, están sujetadas las orejas, se realiza una tricotomía, se hace una antisepsia, posteriormente se selecciona el punto con la cabeza en flexión y posteriormente, ¿no es cierto?, se funciona con un catéter. Este catéter, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que tiene que existir salida de un líquido completamente transparente, sin sangre, ¿ya? Transparente completamente, que nos está indicando que nos encontramos en el sitio que corresponde. Claro, pues por supuesto que sí. Si no se realiza adecuadamente el procedimiento, se puede generar una hemorragia subdural o una punción de la médula que puede generar daños de las vías motoras y lógicamente el animal quede con algún déficit directamente motor o que generemos una compresión a nivel medular. No olviden que a nivel medular existe una serie de centros respiratorios principalmente, y si es que se genera una compresión importante, podríamos generar una depresión respiratoria y obviamente la muerte. Entonces, por lo tanto, por eso la penetración con el catéter tiene que ser extremadamente lento, tiene que ser bien realizado, lo tiene que hacer alguien que ya lo ha hecho en otras oportunidades. Yo habitualmente lo que hacía era realizar antes una ecografía para determinar, para asegurarme específicamente ir en el punto medio del canal y de esa manera evitar, como se llama, punciones inadecuadas. Ahora también la otra posibilidad que existe es que existen una serie de vasos sanguíneos que se encuentran en esta zona y también podemos generar hemorragias subdurales, que si no se controlan rápidamente pueden generar un hematoma subdural y obviamente compresión también de la médula. Entonces, sí existe un riesgo. Entonces, esto de aquí es súper importante, que es solamente si nosotros realmente no pudimos observar nada, digamos, concluyente en las radiografías laterales o realmente quisiéramos realizar un diagnóstico mucho más exacto, se puede recurrir a la mielografía, pero es un procedimiento delicado que tiene que ser realizado con todas las medidas correspondientes. Entonces, una vez que ingresamos dentro del canal, se comienza a existir salida de un líquido completamente transparente y lo importante es que el mismo volumen que nosotros vamos a ingresar tenemos que drenar, ¿ya? O tiene que salir. Es decir, si supongamos vamos a administrar 40 ml de medio de contraste, generalmente son 20 ml de medio de contraste, habitualmente tiene que salir esos mismos 20 ml. Si ingresamos de una en medio de contraste, lógicamente podemos generar un incremento de la presión dentro del espacio subdural, ¿no es cierto? Y obviamente genera una compresión, ¿ya? Entonces aquí, como ustedes ven, sacamos 20 ml, ingresamos los mismos 20 ml. Posteriormente, ¿qué es lo que se hace? Se toma una serie de radiografías en distintos tipos de posiciones, obviamente con la cabeza en elevación, tanto en posición neutral, en flexión, en extensión, ¿no es cierto?, que nos permita, ¿no es cierto?, determinar el punto correspondiente en el cual puede existir la compresión específica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros hacemos una medición del lugar, o sea, podemos hacer una medición del saco dural, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que la mielografía me permite determinar el saco dural, ¿ya? Aquí se encuentra esta imagen radiopaca, ¿no es cierto?, esta línea radiopaca completamente, es el medio de contraste que rodea completamente a la médula, ¿ya? Y lo que nos interesa es, podemos hacer una medición de la reducción del espacio dural, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, es decir, una reducción del saco dural, hacemos una medición aquí, ¿ya? Hacemos una medición de cuánto mide aquí y hacemos posteriormente una medición en el lugar que nosotros tenemos sospecha de compresión. Y simplemente determinamos si existe una reducción en el 50% o la reducción es mayor a 2 milímetros, nosotros podríamos tener indicio, ¿no es cierto?, que ahí es el punto de compresión. Ahora, de acuerdo al texto de Mayhew, él determina, lógicamente aquí se encuentra bastante maxificado, ¿no? A veces es un poco difícil, por tratarse de milímetros, determinar si es que es 1.5, 2.5 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, lo que él dice que la sensibilidad de la mielografía incrementa para el diagnóstico de compresión si nosotros determinamos la reducción del saco dural total, ¿ya? Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos 2 puntos, ¿ya? Es decir, de aquí hasta acá y hacemos una medición. Entonces, por lo tanto, ese es el tamaño del saco dural total.
Y posteriormente medimos en el lugar donde nosotros sospechamos de la compresión, aquí. Y posteriormente sacamos una proporción y determinamos si es que la reducción del saco dural en el lugar de compresión o el lugar donde nosotros estamos sospechando de compresión es menor al 20%, nosotros podemos determinar que ese es el punto de compresión en este caso. Entonces, una posibilidad es medir solamente el saco dural y comparar, ¿no es cierto?, con el saco dural en el cual se encuentra comprimido, o la otra posibilidad es medir completamente el saco dural total y compararlo con el lugar del saco dural total del lugar que sospechamos de compresión. Y como podemos ver aquí, ¿cierto?, se pueden hacer de las dos formas. Sin embargo, de acuerdo a lo que indica Mayhew, lo que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la medición del saco dural total, ¿ya? Porque es mucho más fácil, tiene menos error. Bueno, tenemos algunos diferenciales para esta enfermedad. Tenemos la encefalomielitis protozoaria, encefalomielitis por herpes virus tipo 1, abscesos vertebrales, traumas cervicales. Existen otros más. También está, por ejemplo, una que es bien típica en Estados Unidos, que es una mieloencefalopatía degenerativa equina, ¿ya? Que también es otra posibilidad por deficiencia de vitamina E y selenio. Sin embargo, voy a presentar algunos casos. Yo creo que esto es con lo último que vamos a ver, pero aquí están un par de casos. No es tan evidente, pero estos fueron unos casos que viví en Virginia tiempo atrás, de unos casos de mieloencefalomielitis protozoaria. Yo no estaba realmente acostumbrado a verlos. Se ve un cierto grado de debilidad, un cierto de los miembros. No es tan evidente, lógicamente, la ataxia, pero lógicamente por eso están sujetando la cola de manera tal de que el caballo no pierda el balance del cuerpo y se vaya a ir contra la pared o contra algún objeto. De acá también tenemos una yegua que vimos en Chile, que es una yegua se fijan ahí, el paso atáxico. En algunos casos también cuando camina, ¿no es cierto? Hay un poco de incoordinación, principalmente en los giros cortos. Y en esta otra imagen, cuando levanta el cuello, ¿ya? Ustedes pueden observar que normalmente existe una incoordinación bastante evidente, ¿ya? Aquí también podemos ver que los miembros se vuelven bastante inestables, a los giros no tiene una adecuada coordinación, ¿ya? Fíjense ahí. Algunos gatos también tropiezan. Bueno, por tema de tiempo. Aquí también tenemos un trauma cervical. Este es bastante simpático porque es muy evidente. Este caballo de un día a otro amaneció así. Tenía algunos sangre en los miembros, golpes y algunos casos. Fíjense en ese caso, el animal coloca su miembro en un lugar y no sabe dónde está colocando el miembro. Ya no se da cuenta que realmente el miembro lo dejó hacia el lado. O en este caso que está bastante inestable posterior a esto, ¿no? Se fijan que inclusive está bastante espástico, no existe una coordinación adecuada también de los miembros. Posteriormente, cuando lo llevan hacia el pasto, van a ver que inclusive casi se va contra el árbol, acá contra este arbolito. Fíjense ahí, se va casi para un lado, existe una coordinación. Fíjense ahí, se fue para un lado, es decir, ha perdido completamente la estabilidad de los miembros. Entonces, pueden ser posibilidades de diferenciales de malformación vertebral cervical, ¿ya? Bueno, por tema de tiempo solamente voy a pasar esta diapositiva, solamente hablar, ¿no es cierto?, que el tratamiento, pueden existir tratamientos médicos, como a su vez también tratamientos quirúrgicos para esta enfermedad. Dentro de los tratamientos médicos se utilizan antiinflamatorios no esteroidales, corticoides, ¿no es cierto? También en los casos de malformación vertebral cervical tipo 1 se puede manejar la dieta con restricción de carbohidratos, restricción de algunos minerales como cobre y zinc, ¿ya? Que están relacionados con osteocondrosis disecante. También se puede hacer manejo, ¿no es cierto?, de los animales con algo de ejercicio, ¿ya? Para fortalecer cuello, suplementar con vitamina E y selenio y en algunos casos también principalmente con malformación cervical vertebral de tipo 2 se pueden hacer inyecciones en las facetas articulares ecoguiadas de corticoides y de ácido hialurónico en este caso. No son degenerativas, es decir, solamente existe
compresión. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, una condición completamente degenerativa típica es, por ejemplo, con deficiencia de vitamina E y selenio, en el cual las neuronas, ¿no es cierto?, las vías ascendentes, porque principalmente la deficiencia de vitamina E y selenio compromete el fascículo gracilis y cuneatus de manera degenerativa, es decir, esas vías ascendentes se encuentran degeneradas, o sea, no hay regreso, digamos, entre comillas, a diferencia de lo que sucede con las compresiones de malformaciones, que solamente es la compresión, genera inflamación, pero posteriormente, una vez descomprimida la zona, no hay ningún tipo de problema. En cambio, en el otro caso, sí han existido cambios celulares en la otra enfermedad que les nombré anteriormente. Y bueno, y por último, cuando la selección es quirúrgica, ¿ya? Eso lógicamente lo tiene que hacer un neurocirujano, ¿ya? Se deciden o las técnicas más habituales que se utilizan son la laminectomía y la artrodesis. La laminectomía simplemente lo que es abrir una ventana en el cuerpo vertebral para descomprimir la médula y las vértebras que se encuentran inestables posteriormente se fusionan mediante un proceso que se denomina artrodesis. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar hasta acá porque seguramente, como se llama, ya deben estar yéndose a otras clases, así que no sé los que se están quedando ahora, si tienen alguna pregunta o duda, consulta, me la hacen ahora. Y, a ver, acá, vamos a ver esta cosa. Entonces, no sé si es que hay preguntas. ¿Aló? Si no hay ninguna pregunta, Sí, Sebas, yo tenía una. Te estaba dime. preguntando si es que podrías usar la fisioterapia como tratamiento paliativo, si es que mejoraría en algo la condición. No, o sea, yo creo que no. O sea, básicamente como es una lesión compresiva, ¿ya? Así mejores la musculatura, el tono muscular, a lo mejor le puedes dar algo más de estabilidad a nivel de cuello, pero del punto de vista de la causal, del origen, va a estar ahí presente. Entonces, puede que a lo mejor te ayude en algo, pero el problema está ahí, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que no estoy muy claro, no sé, puedo consultar, pero no creo que ayudaría de manera significativa, ¿ya? Creo yo. Aparte que también lo otro que es también que tienen que tener en consideración cuando tenemos un caballo con ataxia, también es un caballo peligroso, no solamente peligroso desde el punto de vista para las personas que están manejando, sino que principalmente aquellos caballos que tienen ataxias leves, que son imperceptibles o que son leves, en las cuales la persona puede estar trabajando con el caballo, supongamos saltando, corriendo, realizando algún tipo de actividad deportiva y que básicamente puede ser una causal inclusive de accidente, ¿ya? Entonces hay que también tener en consideración que la malformación cervical vertebral en sus estados más incipientes o leves también pueden ser peligrosos, principalmente para los jinetes, ¿no? Que pueden pensar que tienen un caballo que sabe dónde tiene las patas, pero al momento de que tiene que saltar una barda o tiene que colocar el miembro en algún lugar, no se da cuenta, hace un accidente y se accidenta junto con la persona, ¿no? Eso, entonces, no sé si es que existe otra pregunta, ¿no?